A reading from the book of Deuteronomy. Lectura del libro del Deuteronomio. Moses said to the people, Habló Moisés al pueblo diciendo, escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley. Conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo. No vale decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? No está más allá del mar. No vale decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Verbum Domini. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. Humildes, busquen al Señor y vivirá su corazón. A reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Jesus Christ is Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos,
y así es el primero en todo. For in him Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, those on earth haciendo la paz por la sangre de su cruz. verbum Domini. Alleluia, alleluia, alleluia. Your words, O Lord, are Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. words of everlasting. Tú tienes palabra de vida eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. gloria a tibi, Domine. There was a scholar of the law. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. What must I Maestro, do to ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesus said to him, Él le dijo, What is written? ¿qué está escrito en la ley? How do you read it? ¿Qué lees en ella? He said in reply, El letrado contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, as yourself. y al prójimo como a ti mismo. He replied to him, Él le dijo, bien dicho, answered correctly, haz esto do this and y you will live. tendrás la vida. But because he wished to Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesus replied, Jesús dijo, A man fell victim to un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, Jerusalem, cayó en manos de unos bandidos stripped and beat him, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. but when he saw Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. he passed by, Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. but a Samaritan Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, poured oil and le vendó las heridas echándole aceite y vino, then he lifted y him up. montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. The next day he Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo, take care of. cuida de él, If you spend y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. back. Which of these three? ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? He answered, the El one letrado contestó, el que practicó la misericordia con él. Jesus said to him, Díjole Jesús, and do likewise. anda, haz tú lo mismo. Verbum Domini. Las tibi Christe. Many of the fathers of the church, Muchos de los padres de la Iglesia, oracle sense of refiriéndole a lo que llamamos el sentido alegórico de las Escrituras, ven en este pasaje del buen samaritano un resumen de nuestra redención en Jesucristo. Así que deseo hablar paso por paso de esta parábola, de este relato que cuenta el Señor y ver esta acción de Dios en cada
una de nuestras vidas o en la vida de la humanidad. Jesús comienza esta historia diciendo, hablando de este hombre, cuando bajaba de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén es considerada la ciudad de la paz. Y cuando leemos las Escrituras, a menudo vimos la invitación de ver a Jerusalén como representación del paraíso, como una imagen de la unión de Dios con el hombre, donde vivimos con Él en armonía. Y Jericó es una imagen del mundo. En aquella época, Jericó era una ciudad muy mundana y próspera, donde uno iba a pasarla bien y ganar dinero. Y noten que cuando Jesús empieza esto, hace la pregunta, le responde la pregunta al letrado, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es importante que le hagamos al Señor esa misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No anhelo el camino del mundo, no anhelo Jericó, aunque tengo que vivir en Jericó. Yo anhelo Jerusalén, yo anhelo esa vida en el cielo, esa vida de unión eterna con Dios. Y Moisés, si echamos un breve vistazo a la primera lectura, Moisés está frustrado con el pueblo. Les dice, escuchen la voz del Señor, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley. Y les dice que esto no es impasible, que no tienen que ir hasta los confines de la tierra para encontrar cómo hacerlo, ni quiere escuchar excusas de que esto es imposible. Está aquí mismo. Y utilizamos esta referencia tan a menudo a los preceptos y mandatos y el código de la ley. Suena casi como un edicto que es entregado a nosotros. Pero así no es como hemos de interpretar esto. Las Escrituras hablan de los preceptos y mandatos, de el código de la ley. A lo que estamos siendo invitados es a vivir según la forma de vivir en el cielo. Así es como queremos ordenar nuestras vidas, vivir la forma en que Dios vive. Queremos obrar en nuestras familias y hogares y vidas en la misma forma que obra en el cielo. Así que tenemos ese anhelo de vida eterna. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Pero aquí tenemos a este hombre que está yendo de Jerusalén a Jericó, y este hombre, quien cae víctima a unos bandidos, es desnudado y golpeado y queda medio muerto. Ese hombre representa para nosotros a Adán, o más bien a la humanidad entera, quien pierde esa unión con Dios a causa del engaño del enemigo. Así que cae víctima a los bandidos. ¿Y quiénes son los bandidos? Satanás y los ángeles caídos. Y cuando escuchamos que cayó víctima, nuevamente miremos a la humanidad entera en esta persona. ¿Cómo obra el enemigo? Imagínense ustedes caminando. Él no está manejando un automóvil, no está cabalgando un asno, está caminando. Y era peligroso caminar solo por esos caminos. A menudo uno se agrupaba con otras personas. Si uno se encontraba en ese camino entre esas dos ciudades, con un grupo había seguridad en números. Cuando uno está caminando solo, vienen los bandidos. Sí, a veces el enemigo simplemente nos cae encima, pero ¿cómo obra tan a menudo el diablo? ¿Cómo es que terminamos siendo robados? No detectamos a un ladrón en medio de una muchedumbre inmediatamente. Estamos caminando, mirando un grupo de gente y decimos, oh, miren, está ahí. Tiene un sombrero negro, tiene una insignia en el pecho que dice ladrón. No, se nos acerca muy astutamente. Oh, estoy perdido, ¿me pueden decir cómo llegar? ¡Pum!
y luego nos pegan en la cabeza. O meten la mano en el bolsillo sin siquiera darnos cuenta que nos están robando todo. Así es como el enemigo nos ataca con la tentación. Así atacó a Eva cuando estaba teniendo esa maravillosa conversación con ella en el jardín del Edén y Adán no estaba cuidándola. ¿Y qué ocurre? Entonces Eva habla con Adán de forma astuta y los dos comen del fruto y cometen ese pecado de desobediencia o en su soberbia rechazan al Señor. Así que el enemigo, cuando caemos víctimas del enemigo, cuando el hombre cae víctima del enemigo, es a través de su engaño, sus trampas, y entonces nos cae encima y nos muele a palos. Cada uno de nosotros en esta capilla entiende esa sensación de luchar contra el enemigo y de de quedar medio muerto. Y el enemigo se va y nos roba todo. Esa es la descripción que vemos aquí. Los bandidos lo desnudaron y lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. ¿Qué le quitaron a este hombre? Su vida de gracia. Los bandidos le robaron todo mérito. Y esto es lo que ocurre cuando caemos en pecado grave, cuando quedamos en esa oscuridad y esa vida de gracia nos es arrebatada y cualquier mérito que tengamos es perdido. Y entonces nos tiran en una zanja y quedamos básicamente muertos. Los bandidos golpearon al hombre tan fuerte que no podía ponerse de pie y perseguirlos. A duras penas podía levantar la cabeza para pedir ayuda. Así que si se hubiera quedado ahí suficiente tiempo y nadie lo hubiera ayudado, hubiera muerto. ¿Acaso no es esa la descripción de la humanidad antes de la venida del Redentor? Si Él no hubiese venido, hubiéramos estado perdidos para siempre, hubiésemos quedado muertos para siempre. No tenemos ningún poder para pararnos por cuenta propia. Y luego Jesús habla de un sacerdote y un levita y los dos hicieron lo mismo. Dieron un rodeo y pasaron de largo. Nosotros retrocedemos. Usualmente no corremos hacia la enfermedad o hacia la muerte. Esos son instintos naturales de alejarnos. Y el sacerdote y el levita, según algunos de los padres, representan a la ley y a los profetas. Son entregados por Dios, pero no son capaces de salvar al hombre. San Pablo dice esto a menudo: ¿cómo somos salvados? Por nuestra fe en Jesucristo y nuestra relación con el Dios vivo. Pero la ley en sí misma tal vez nos puede mantener en el camino recto o enseñarnos cómo coexistir unos con otros, pero no es capaz de salvarnos. No pudo darnos vida eterna. Solo Jesús puede darnos vida eterna. En la época de Jesús, el sacerdote y el levita por seguro hubieran representado a los líderes del pueblo. Jesús siempre buscaba reprocharlos porque sus corazones estaban endurecidos y no siempre estaban interesados en el bien del pueblo, a quien estaban supuestos a cuidar. No tenían preocupación por la vida eterna del alma de aquellos que estaban bajo ellos. Nada más se había convertido en realizar sacrificios, ofrendas y rituales que realizaban, y siempre y cuando esos fueran perfectos y correctos, todo estaba bien. Pero se olvidaban del pueblo. Y a menudo tenemos dificultad con esto hoy en día también, incluso como sacerdotes, pero también unos con otros. Tengo un buen amigo sacerdote que había sido ministro bautista y se convirtió al catolicismo y fue ordenado como sacerdote. Y a menudo él dice lo siguiente: la Iglesia Católica es maravillosa, es hermosa. Tenemos la verdad plena. El problema es que es toda la gente en la iglesia que la hacen tan difícil. Bueno,
Todos nosotros constituimos el cuerpo de Cristo. ¿Acaso no es eso lo que decimos al Señor a menudo? Yo esto lo digo en muchas homilías. La idea de estar casados es maravillosa. La idea de estar casados es maravillosa. Pero si yo no tuviera que vivir con mi cónyuge, si no tuviera que vivir con mis hijos imperfectos, podría hacer esto. U otros sacerdotes les dirán, tenemos gente que se les acercan y dicen, Padre, he estado casado durante 55 años. ¿Y saben qué dicen usualmente? Mi esposo me está volviendo completamente loca. ¿Y cuál es el consejo que usualmente les doy? ¿Quieres divorciarte? Claro que no, Padre, yo nunca. Pero luego conocemos una viuda y a menudo nos dicen, Padre, sé que tengo que venir a confesarme, pero no sé qué estoy supuesta a confesar. Mi esposo está muerto. No tienen nada, no hay nadie ahí para enloquecerlas ya más. Así que esa es la realidad de tener que verdaderamente cuidarnos unos a otros, reconociendo a nuestro prójimo. Así que Jesús en este pasaje también está reprochando a los líderes del pueblo que dan un rodeo y se alejan y pasan de largo. Pero luego habla de este viajero samaritano. Si se pueden imaginar, el pueblo judío, los israelitas en aquella época odiaban a los samaritanos. Así que la gente nos hace esto hoy en día. Ellos saben, hay una sola persona en nuestras vidas que nos vuelven locos y tenemos amigos quienes a propósito los mencionan. Uno cree que lo hacen a propósito, mencionan a esa persona una otra vez. Imagínense que sea Sam. Me podrían decir que se vieron con 100 personas y no me molestaría. Pero si me dijeran, oh, vi a Sam el día de hoy, inmediatamente en mi corazón yo pienso, lentamente me doy la vuelta, paso por paso, me lleno de ira porque ha mencionado el nombre de esa persona. Y luego continúa la conversación y luego Sam me dijo, y uno se enoja cada vez más y más y más. Así que aquí tenemos a Jesús haciendo lo mismo. Un samaritano viene, inmediatamente incita furia en los corazones de los que lo están escuchando. Un samaritano es odioso, no son capaces de soportarlo. ¿Pero por qué? Porque los samaritanos son uno de nosotros, pero no uno de nosotros. Son como uno de nosotros, pero son diferentes. Los samaritanos estaban era uno de los pueblos semitas, pero a causa de extranjeros que habían llegado, tenían sangre mestiza, y ellos adoraban al Dios único y verdadero, pero no en el templo. Así que eran cercanos al pueblo israelita, pero había cierto cisma. Así es como eran considerados. Hubiera sido mejor si hubieran sido simplemente un pueblo separado, un pueblo gentil. Así que lo que Jesús hace es, Él se va a identificar a sí mismo como samaritano, como aquel que es como nosotros en toda forma, y sin embargo es diferente a nosotros. Es uno de nosotros, pero no es como nosotros. Y es detestado y odiado. Así que aquí tenemos a este viajero samaritano, él llega y Jesús utiliza estas palabras. Al verlo, le dio lástima y se le acercó. Obviamente sabemos que este es Jesús. Aquí tenemos el corazón de Dios que se llena de lástima por el hombre que está caído. Lo que no se dice del samaritano es que él cruzó a nuestro lado. Hemos de entender esto porque el sacerdote y el levita siempre pasaron de largo en el lado opuesto del camino. Pero si el corazón de uno se conmueve, se llena de compasión y uno se acerca a la víctima, uno no se mueve al lado opuesto del camino, uno se mueve al lado del camino de él, al lado de la víctima. Y él se encargó, y esto es lo que Jesús hace.
Él cruzó hacia nuestro lado, se convirtió como nosotros en toda forma excepto el pecado y cargó sobre sus hombros el peso de nuestros pecados, el peso de nuestra debilidad y los convirtió en propios. Y escuchamos que el samaritano cargó a este pobre hombre que había sido dejado medio muerto en la zanja, lo montó sobre su propia cabalgadura. Y algunos de los padres de la iglesia hablan de esto en función de la encarnación, que este cruce, este acercamiento a la víctima y haberla cargado y habiendo puesto al hombre sobre su propio animal, nos habla de la condescensión del Verbo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien descendió a nosotros, escuchó nuestros llamados. El hombre a duras penas podía gritar, pero se agachó hacia nosotros en nuestra necesidad, descendió a nuestro nivel y esencialmente bajó incluso más abajo que nosotros, se convirtió en siervo nuestro para levantarnos desde el abismo del pecado y la muerte y restaurarnos a un estado de vida, restaurar esa vida que habíamos perdido en ese encuentro brutal con el enemigo. Y cuando el buen samaritano lo carga a este hombre y lo pone sobre su propia cabalgadura, ¿qué hace? Lo está poniendo en su propia silla, lo está poniendo donde él está supuesto a viajar. Pero en cambio Él nos toma a nosotros, y esto es lo que hace el Señor. Nos carga y nos pone en su lugar. Así que Él comparte con nosotros una participación en su vida eterna. Nos convierte esencialmente en coherederos del reino, hijos adoptivos y partícipes de su divinidad. Eso es lo que estamos supuestos a ver en esta acción del samaritano cuando coloca a este hombre herido, a este pecador herido sobre su propia cabalgadura. Jesús prosigue e indica que el samaritano le echa aceite y vino a las heridas del hombre. San Juan Crisóstomo dice que esto se refiere a la preciosísima sangre de Jesús y al don del Espíritu Santo. Así que en este acto de pecado, en este acto vemos que el pecado y la muerte son limpiados por la sangre de Cristo y nuestras heridas son sanadas por la acción del Espíritu Santo, en especial a través de la vida sacramental de la Iglesia, esos canales sobreabundantes de gracia. Y una vez que somos levantados y puestos en este lugar de Cristo, encima de su propia cabalgadura, ¿a dónde lo lleva el buen samaritano? A la posada, y le encarga el hombre al posadero. Nuevamente, los padres indican que ¿qué hace Cristo? Él encomienda el alma, nos encomienda a cada uno de nosotros al cuidado de su iglesia. Y la iglesia no hace nada ni provee ni proporciona nada para el individuo, sino lo que Cristo le ha dado. Noten que el posadero dice, no te preocupes, yo me encargaré de todo de aquí en adelante. El posadero no dice eso porque el posadero no tiene nada que dar, sino que es el buen samaritano quien deja ese depósito de los 2 denarios. San Agustín dice que esos 2 denarios son los 2 mandamientos de amor, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esta es la acción de alguien que ha sido restaurado a la gracia por Cristo. Esta es la vida del cristiano en el corazón de la iglesia. Que nuestro enfoque entonces debe ser amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos, y eso es lo que el letrado le dice a Jesús. Cuando Jesús le pregunta qué está escrito en la ley, él le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y luego la segunda parte, y al prójimo como a ti mismo. Así que al vivir esto en nuestra vida cristiana, nos fortalecemos más y más y más en nuestra vida de gracia. Nuestra salud
se ve renovada más plenamente y nos volvemos más vivos cuando estamos bajo el cuidado del posadero en la posada, bajo el cuidado de la iglesia. Jesús o el buen samaritano le dice al posadero: lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. Haz lo que sea necesario y cuando yo regrese me aseguraré que recibirás compensación. Te lo pagaré a la vuelta. Así que sabemos que el buen samaritano se marcha y regresa. Y sin embargo, no nos abandona. Él permanece con nosotros, en su cuidado por nosotros. ¿De qué nos habla esto sino de la ascensión de Cristo al cielo y su promesa de regresar en la segunda venida? Y que cuando estemos bajo el cuidado de la iglesia, el Señor nunca nos abandona, sino que provee por todas nuestras necesidades. Antes de concluir, solamente deseo mirar el salmo responsorial que fue cantado tan hermosamente esta mañana. Humildes busquen al corazón y vivirá nuestro corazón. Y lo que escuchamos en este salmo es aquel hombre que fue golpeado por los bandidos y dejado medio muerto. Lo que escuchamos en este salmo es el grito de cada uno de nosotros que ha sido tirado en esa zanja y que necesita la redención de Cristo. Y a duras penas podemos elevar nuestra voz al Señor. Tan débiles estamos, pero pedimos su ayuda. Te pido, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Así que esto es lo que la iglesia canta como himno de alabanza esta mañana, que nos reconocemos a nosotros mismos como pecadores y que necesitamos la redención que solo puede venir de Cristo, quien es verdaderamente y plenamente el buen samaritano. Y debemos seguir el mandamiento del Señor cuando Él concluye el Evangelio de hoy. Le dice a ese letrado: ahora sabes quién es tu prójimo. Ahora anda y haz tú lo mismo. El creyente debe ejercer la misma misericordia que ha recibido de Cristo. Hemos de ejercer esa misma misericordia que hemos presenciado en Cristo. Así que cada uno de nosotros tenemos ese desafío de acompañar al pecador, no dar un rodeo y pasar de largo, sino tener compasión en nuestros corazones, reconocer a nuestros hermanos que han caído y ir a ellos, acudir a ellos y hacer lo posible por levantarlos, por ayudarles para que sean levantados por Cristo. Él va a utilizar nuestros pies y nuestras manos en caridad para levantar a nuestros hermanos. Él va a usar la compasión y el amor de nuestro propio corazón. El ejercicio de nuestra propia caridad al acompañar a alguien que tal vez esté alejado del Señor, que esté viviendo más según la vida de Jericó que según la vida de Jerusalén. Y que instemos a nuestros hermanos: haz a un lado la forma de vida de Jericó y busquemos esta vida eterna que nos ha prometido el Señor. Nuestros hermanos no pueden hacer esto por sí solos, así como nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Esto es lo que el Papa Francisco a menudo nos ha desafiado a hacer, en especial en este año de misericordia. Y él usa esa palabra, compañía. Requiere mucho esfuerzo y requiere mucho tiempo de parte nuestra, caminar con nuestro prójimo, paso por paso, ser restaurados a una vida de gracia en unión con Dios.